Bienvenidos, bienvenidas a Viviendo Consciente Boreal Podcast, el podcast donde la psicología sale del consultorio y te da herramientas prácticas para el día a día. Somos María Camila Jaramillo y Diana Herrera, las mentes detrás de Boreal. Y recuerda, estamos aquí para compartir conocimientos, aprendizajes sobre psicología, salud mental, bienestar y muchísimo más, buscando siempre poner la psicología al alcance de todos. En este espacio van a escuchar un poquito sobre ciencia, sobre experiencias y sobre todo herramientas prácticas y útiles para la vida. En este Así. super episodio de hoy, cual volvemos muy felices, vamos a hablar de un tema, a mi modo de ver, fundamental. Mm, Fundamental porque es una actividad necesaria para todo ser vivo, total. incluyéndonos nosotros, que a veces tenemos conocimiento, que a veces no, que a veces la sociedad normaliza comportamientos que no son tan buenos y que Ujú. es indispensable hablarlo. El tema de hoy es el sueño. Hola Maca, Querida Dianis, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? súper, súper, súper feliz de primero vernos otra vez porque tuvimos pausa gigante, necesaria, pero gigante. eh, y sobre todo de tener un tema tan cool al que le hemos, creo que hemos hablado del tema desde el día uno del podcast. Entonces, hoy al Total. fin lo estamos haciendo. Total, súper importante hablar de este tema de dormir. Mm. Realmente lo que vamos a hablar de hoy es de dormir, de cómo es un hábito tan necesario, muy importante, influyente en todos los sistemas de nuestro cuerpo y que lastimosamente nadie nos enseñó, ¿no? O nos enseñaron sin tener como esas bases científicas y un mayor conocimiento. Total. Entonces, Totalmente, creo que hoy en día lo que queremos con este podcast el día de hoy es comenzar a, como siempre, votar, quitarle valor a muchos mitos que existen en relación al sueño y sobre todo hacer un ejercicio de autocompasión y de autoaceptación alrededor de el sueño y de cómo muchos de nuestros pacientes y de las personas que nos ven batallan con este tema. total. Bueno, yo quiero presentar entonces algunas de esas ideas que la sociedad ha popularizado, que incluso Ujú. hemos visto en medios de comunicación en múltiples ocasiones y De lastimosamente acuerdo. que a veces creemos. Sí. Entonces, este no será nuevo para nuestros oyentes del podcast, que nosotros hablamos de la sociedad actual, la sociedad de la hiperproductividad, Ujú, llenado sociedad del cansancio, capitalismo, todo como la manera de vivir hoy en día en esta ujú, modernidad, ujú. habla y puede idealizar o incluso bajar ciertos comportamientos, no porque sean buenos o malos para la salud, sino porque parece cool. Entonces, bajo esa idea, recuerdo muy, muy claramente, hace ya varios años, salió de tal persona con un cargo altísimo en una empresa gigante de tecnología, revela que su secreto es dormir menos de 4 horas. Tal persona dice con 4 o 6 horas de sueño es lo más guau. Eh, Ujú, ujú. y casi, Cami, que parece que el no dormir se volvió lo que es fashion, lo que es Sí. aceptado. Y lo rico y lo interesante, mira, que ya ha habido como mejor investigación, más autoaceptación y viene también de esta onda fitness y de salud mental, se reconoce, hey, hay una cosa que es importante, que es el sueño, y vamos a ver. Pareciese que no están aliadas esas ideas de 4 horas y esto es bien para el sueño. Cuéntanos un poquito sobre esos como hábitos de los que hay orgullo y cómo podemos caer o tumbar esta idea mm, de sueño, de Claro, como chiquiticos. que sí, totalmente. Creo que las personas que en este momento tienen hábitos sanos o que presumen de tener hábitos sanos, incluyen dentro de ellos voy al gimnasio, me ejercito con cierta frecuencia, como sano, aumento mi consumo de verduras, tomo agua, hidratación y duermo poco. No necesito dormir mucho.
tengo un buen rendimiento si no duermo, duermo solamente 4 horas y funciona a la perfección. Y claro, teniendo en cuenta, digamos, todos los demás, los anteriores, como ir al gimnasio, la alimentación con mayor consumo de vegetales y una buena hidratación, casi todos tienen una información detrás, pero el dormir 4 horas viene siendo como una oda a cómo funciona la sociedad hoy en día y cómo el tiempo es oro. Entonces, dormir es apagar el cerebro, dormir es más o menos irte a descansar, un break y O cómo no estoy se... produciendo. Exacto, como no estoy produciendo, no es productivo. Sin embargo, el día de hoy, como todos nuestros trabajos se van a basar en el trabajo de Matthew Walker, él es neurocientífico y experto en sueño, y él establece esta afirmación de que no solamente es el sistema, digamos, muscular o cuando estoy cansado necesito descansar y esto se beneficia del sueño, sino que todos los sistemas de nuestro cuerpo, circulatorio, inmune, respiratorio, se benefician del sueño. Entonces, que sí vendría siendo dormir, y que de pronto ahí queremos que nuestros oyentes entiendan por qué es malo dormir solamente 4 horas, por qué es malo dormir poco. Cuando yo entiendo que dormir es un proceso en donde mi cuerpo limpia toxinas, consolida recuerdos, repara las emociones y me hace más estable emocionalmente, entonces ahí consecuentemente para tomar decisiones y me dirás para un ejecutivo de una empresa importante, qué tan importante es tomar buenas decisiones, ajustar hormonas, fortalecer mi sistema inmune. Esto sí es dormir. Esto es lo que hace dormir. Entonces aquí quiero introducir un poco los conceptos básicos del sueño. Ok, cuéntanos. Entonces, hablando del sueño, obviamente muchos de nosotros hemos escuchado pues este ritmo en el cual mi ciclo de sueño dura 90 minutos. Entonces, Sí. lo ideal es que yo duerma en un múltiplo de 90 minutos, más o menos. Si voy a dormir 3 horas, voy a dormir 6 horas, voy a dormir 7 horas y media, más o menos por ahí viene siendo lo primero que muchas personas ya están familiarizados. Además de esto, hay otros conceptos un poquito también ya conocidos, que es el sueño REM y el sueño no REM. El sueño Ujú. liviano, el sueño profundo. Rapid Eye Movement es de donde viene esta sigla REM, que es precisamente el movimiento que hacen nuestros ojos durante estas etapas del sueño. Sin embargo, el día de hoy, precisamente como queremos que nuestros oyentes em, tengan mayor conocimiento de sí mismos, vamos a hablar de dos sistemas del sueño que no hacen énfasis en esto, en los Ok. anteriores conceptos. Entonces, el primero viene siendo, nuestro sueño depende de que estos dos sistemas tengan armonía, estén alineados. Si estos dos sistemas están alineados, yo duermo fácil, mi sueño es profundo y me despierto naturalmente. ¿Tú te imaginas, Aleja, un entorno, una sociedad en donde yo no ponga alarma para despertarme, sino que mi cuerpo diga, ya, dormí lo que tenía que dormir? Y O esto donde no depende. me ponga brava por levantarme 2 minutos antes de que suene la alarma, sino reconozca, hey, I cracked it, de una. Tal cual. No sé si te pasa las personas que nos levantamos antes de que suene la alarma, pero como 20 minutos antes o 10 minutos antes. Y es como, no puede ser. Tal cual. Me alineo con esa frustración en ocasiones de la alarma. Entonces, claro, si yo logro, María Camila, entonces esta alineación en estos dos sistemas, ¿puedo lograr un despertar natural? Sí, la respuesta vendría siendo sí. Lo que tienes que hacer, además de obviamente modificar muchos hábitos que ya sabemos, el tema de la influencia de la luz y demás, es esto. Entonces, presión del sueño vendría siendo nuestro primer sistema y Ok, ritmo circadiano nuestro segundo sistema. de una. Entonces ¿Cuándo? hagámosle, enséñanos qué es esa vaina de presión del sueño, de cómo surge, qué sustancias hay involucradas. Perfecto. Entonces, la presión del sueño depende de una sustancia que produce nuestro cuerpo cuando está despierto. Es Ok. nuestro contador de cansancio y es la adenosina. La adenosina es la que determina la presión del sueño. Matthew Walker nos dice que la adenosina es esta sustancia que se acumula cuando el cerebro está despierto. Entonces, cuantas más horas yo esté despierto, hay mayor
acumulación de adenosina, por eso se llama presión del sueño, porque en algún momento hay una presión debido a la cantidad de adenosina que hay en mi cerebro y Ujú. entre más adenosina hay más presión para dormir. Ok. Esto funciona de acuerdo a un reloj biológico y de acuerdo a como unas horas determinadas desde que me estoy levantando, desde que me voy a levantar. Entonces comienza esta producción de adenosina. Y hablando de hábitos, hay algunos hábitos que interfieren en que mi cerebro detecte, uy, ya tenemos una presión de sueño significativa, ya es momento de irnos a dormir. Es decir, mi cerebro detecta que hay gran cantidad de adenosina entrando por mis neuronas, diciendo como ya me produciste todo el día porque llevas 16 horas despierto, 14 horas despierto, 18 horas despierto, ya es momento de irnos a dormir. Y hay sustancias que intervienen en esa comunicación. Ahí siento que va de una todo el café, la teína, guaraná. eh, Tal cual, tal cual. Entonces, aquí introducimos el tema de no solamente tú entender qué es lo que pasa cuando tu cerebro está despierto y cómo influye para cuando te vas a dormir, sino cómo tus hábitos interfieren en esa comunicación en la que el cuerpo dice, ya es momento de irnos a descansar. Ok. El consumo del café. El café, desafortunadamente, no elimina la adenosina, pero bloquea los receptores. Entonces, básicamente la presión del sueño es como que yo estoy viendo mi batería del celular y voy viendo 30%, 20%, 15%. Y esas notificaciones que le llegan a uno de, te queda 10%, te queda Ok, 5%. y sigo. Exacto. Bueno, y sigo utilizando el celular. Es como si tú apagaras con el café esa notificación. O Ok. sea, tú no sabes que tienes 10% de batería, no sabes que tienes 5% de batería. Y claro, es quitarle al cerebro la capacidad de comunicarse con su balance químico. Entonces, no tengo cómo saber que estoy cansado y necesito ir a dormir. Entonces el Ujú. café es el que me dice, bloqueo algunos receptores de adenosina, entonces solo entra poquita adenosina. Entonces el cerebro dice, oiga, me siento como si llevara 5 horas despierto, no 16 horas despierto, no 18 horas despierto. Lo Entonces, que ahí nos implica no es que en sí haya más energía, sino hay menos capacidad de detectar el cansancio. Y creo que así. ese es un punto ahí súper, súper importante. Es la adenosina, sí o sí, esta sigue produciendo y está Ujú, presente en nuestro cerebro. ujú, Lo que así es. cambia es nuestra capacidad de detectar que está ahí. Así es. Así es como si tú entraras a un bus pero no pudieras ver cuánta gente hay adentro, Ok. básicamente. Entonces, tienes como ese mensaje de hay campo, puedo seguir entrando, 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 entrando y lo único que está pasando es una acumulación. Por eso, en el momento en el que el café se metaboliza, se va de mi cuerpo después de 7, 12 horas y aquí es donde hacemos una oda a, fíjate el timing en donde estás consumiendo café, el café es delicioso, somos colombianas, nos amamos el café, las dos. Total, de buena calidad. Yo tomo una taza de café, lo confieso, a la hora de la mañana, pero en el momento en el que lo tomas es relevante porque el Total. cuerpo te demora un tiempo en eliminarlo, entonces lo ideal es que cuando tu cuerpo vaya a dormir, esto ya no esté en tu organismo. Y más o menos puede durar entre 7 hasta 12 horas en el cuerpo. O sea, estamos hablando de que si tú te vas a dormir a las 10 de la noche, 11 de la noche, tu última taza de café debería ser 11 de la mañana, 10 de la mañana. Y esto para muchos, tú me dirás, de nuestra cultura colombiana, qué tan loco es lo que les estamos diciendo. O sea, yo tengo que renunciar al café post almuerzo, María Camila. Que es el cafecito más rico, dirían Sí. unos. Y más necesario, porque después de almorzar, ¿cómo voy a seguir rindiendo laboralmente sin ese café, no? Entonces es como, bueno, Ahí también ahí se le tienen tip, que es como, si bien el sueño ahí, el tema es el sueño, hay que reconocer que, porque nos da esa sensación, pues, por los que se aumenta los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. ¿Qué podemos hacer? Pues en vez de la tacita de café, los 15 minutos de caminata.
30 minuticos de caminata y nos ayudan ahí, resetear, tin, seguimos y no estamos bloqueando nuestra adenosina. Me encanta. Estamos permitiéndole a nuestro cerebro tener una comunicación con algo que produce naturalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo duermo poco hoy, o digamos cuando el café se va, la adenosina acumulada vuelve de golpe, hay un resultado de cansancio muy intenso y aquí es donde podemos explicar más claramente la dependencia a la cafeína. Claro. La cafeína tiene un componente adictivo, no lo olvidemos, y es precisamente por esto que les estamos explicando. Entonces ya ahí no sé si tenemos claridad de este primer sistema, que es nuestro sistema de presión del sueño, Aleja. Buenísimo. Siento que nos queda claro entender. Nos levantamos y desde que nos levantamos es casi como si voltease un reloj de arena que me empieza a Ujú, decir, mire, acá ya está acumulando, está gastando sus horitas de estar despierto y le voy a ujú, avisar que, hey, va a tener que ir a descansar nuevamente. Porque ujú, es, también viene, y creo que de eso vas a hablar más adelante, como hay una conexión evolutiva a todo el ujú. sueño y nuestra necesidad de sueño. Entonces, Sí. hay súper, súper importante. Primer sistema, nos dijiste, hay otro sistema que es ritmo circadiano. Cuéntanos un poquito sobre qué trata, porque sé que el ritmo circadiano se ha mencionado mucho y se menciona mucho en el día a día de manera coloquial. Quizás el entendimiento y los químicos relacionados no sean tan claros. Ujú. Aquí viene nuestra segunda gran estrella del sueño, con la que muchas personas también están familiarizadas que tienen problemas para dormir o que mal lo han escuchado, y es el que da la orden de dormir, no es la adenosina. La adenosina crea la necesidad, Avisa. pero da la orden de irse a dormir es la melatonina y muchas personas la consumen. Daremos otro live en relación al consumo de melatonina y cómo tener en cuenta en un país no regulado como es el nuestro y varios de Latinoamérica el consumo Claro. de melatonina, pero la melatonina, básicamente su función dentro de su sistema de ritmo circadiano es cuando comienza a producirse y es muy determinado a que nosotros somos una especie diurna, nosotros no somos una especie, nosotros no No somos somos murciélagos, búhos. búhos, exacto. Nuestra especie funciona de día, entonces hay un componente en el cual la luz influye en nuestro sistema nervioso, influye en qué tanto tenemos o no tenemos sueño, pero además de la luz influye la genética. Entonces, solamente en la parte de melatonina, la melatonina es decir, es la que encargada de decir, oigan, es de noche, ya necesitamos comenzar a bajar las revoluciones. Entonces, la melatonina no me duerme, pero abre la puerta al sueño. Y por eso la luz viene siendo la enemiga principal de la melatonina. Por eso hablamos cuando hablamos de higiene del sueño, estamos hablando de qué tan expuesto estás a la luz artificial de pantallas celulares, luces blancas intensas, después de que ya ha anochecido. Entonces, Ujú. dependiendo del lugar del mundo en el que te encuentras, anochece o amanece a determinadas horas, en este momento la luz ya debería ser baja, ya debería ser tenue, ya debería ser para decirle al cuerpo es hora de descansar. Pero cuando yo tengo una producción de luz, perdón, Ujú. en pantallas, pues mi cuerpo dice, ah, todavía es de día. A seguir trabajando, China. Exacto, entonces la melatonina se frena, el cerebro cree que todavía es de día y el resultado es estoy cansado pero no puedo dormir. Entonces Mm. aquí no estaríamos hablando de insomnio, estaríamos hablando de una biología confundida. Que mira que ahí podemos introducir uno de los casos más frecuentes y es el scrolling nocturno, Claro. donde si bien las aplicaciones lo han diseñado muy bien en ese hook para mantenerte eh, utilizando la aplicación, porque no debemos perder de vista que redes sociales en últimas es un negocio, entre más tiempo estemos ahí, consumamos las publicaciones y publicidad, pues también se lucran, entonces diseñaron y nos mantienen ahí, ta. Entonces está la reproducción automática. Sin embargo, Ujú, lo que sucede es una mayor exposición a luz, sí. que le impide a nuestro cuerpo detectar
que estoy cansado y que debo ir a dormir. Porque Sí, estamos casi que frenando esta orden de, hey, es hora de descansar. Por sí. un simple truquito donde te mantienen enganchado, pero seguimos consumiendo esa luz de Ujú, ujú, pantallas, el televisor, los de computadores, las tablets, que ujú, limitan esa posibilidad de hay que ir a descansar y surge ujú, nuestra ola fitness que mencionamos tanto, el ujú, apagar pantallas o el cambiar al blanco y negro en el celular o que se vea más amarilla la pantalla. Y en últimas es, no había pantallas hace por no poder, sin necesidad de ir tan lejos, las pantallas no hacían parte de la vida cotidiana hace 30 años. Y ahí, pues sí, retrocedemos mucho más a entender que el sueño también tiene una función evolutiva, pues no sí, había esta barrera, no nos habíamos enfrentado como humanidad a ujú. pantallas y cómo están afectando el sueño. Total. Estamos hablando de más de 2000 años de evolución de nuestro sistema que se ve frenado por la tecnología, por el desarrollo de nuestra sociedad hoy en día y que en este momento es obligación de nosotros entender que no podemos cambiar una genética de más de 2000 años de evolución en 30 años, 60 años, incluso 100 años. Esto va a Además que tomar un... viene refinada, o sea, nuestra Exacto. genética viene con muchas, bien refinada, la Sí, estamos alterando y sobre todo ahí es donde decimos esto hay que conocernos. exacto. Entonces, para continuar conociéndonos, permito que volvamos ritmo circadiano y la melatonina ya nos dices que tiene una función y nosotros la frenamos. ¿Qué Ujú, podemos hacer? O ujú. hay cómo se conecta la melatonina y quizás hay otro Los fines. concepto. Pues mira que aquí hablamos de lo que se llama el reloj interno. Ok. Entonces, como no podemos luchar contra la genética, sí necesitamos aprender a saber cómo funciona Ujú, para adaptarnos. Esto se llama aceptación radical. Uno de los elementos ujú, también de la autocompasión que en algún momento lo mencionábamos era humanidad compartida. Si yo no me reconozco humano y no entiendo cómo mi cuerpo funciona de manera humana, pues tampoco voy a terminar generando una culpa innecesaria, ujú, porque no todos los seres humanos vamos a poder dormir. Comencemos porque, bueno, listo, yo necesito entender, listo, mi cuerpo produce esto cuando estoy despierto, mi cuerpo produce esto cuando tiene oscuridad. sí. Ahora, no todos los seres humanos dormimos igual. Entonces, como especie social, hablando de evolución, nosotros necesitábamos división de tareas. Entonces, hay unos de nosotros que cultivan, hay unos de nosotros que cazan, hay unos de nosotros que se quedan en la guarida y otros de nosotros que salen a cazar. Bueno, pero adicional a eso, teniendo en cuenta que somos manada, que somos especie social, de noche es donde somos más vulnerables. Nosotros no tenemos visión nocturna, no tenemos una capacidad para ver a nuestros depredadores de noche. Entonces, en ese momento, los humanos comenzamos a dividirnos tareas. Tú vigilas, yo duermo. Ujú, Yo me levanto, tú duermes y ya ahora yo vigilo. Esto, con el paso del, te estoy hablando de millones de años, pues creó el cronotipo. ok. Y esto es algo que los seres humanos no conocemos. De hecho, nuestra sociedad no está diseñada para diferentes tipos de cronotipos, que viene siendo nuestro reloj biológico natural. Y esto es genético, esto no lo podemos modificar. No es modificable nuestro cuerpo, lo heredamos especialmente de nuestros padres. Entonces, Matthew Walker dice, el 30% de la población Mm, es más diurna, es ok, decir, son personas que se les facilita madrugar 4 de la mañana, pero a las 8 de la noche tenemos sueño ok, presente. Y está el otro 30% de la población que es más nocturna. Son ok. personas que a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche no tienen sueño. Estas personas generalmente ya sienten una necesidad de irse a dormir a eso de las 2 3 de la mañana. Entonces, si lo vemos así,
Si yo tengo una parte de la manada que se va a dormir hasta las 3 de la mañana, pero la otra parte se despierta a las 4 de la mañana, querría decir que la manada está expuesta una hora de las 12 que usualmente dura una noche. Entonces, fíjate que también hace parte de nuestra supervivencia el hecho de tener diferentes cronotipos en nuestra especie humana. Pero ahí, entonces, ¿qué pasa con el otro 40%, María Camila? Son intermedios. Ok, Entonces, no son ni muy búhos, ni muy canarios, por decirlo acá muy colombianamente, de ujú, madrugar, sino funcionan un poco intermedio. Pueden irse a dormir a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche y levantarse bien, 7 de la mañana, 8 de la mañana. total, total. Este viene siendo nuestro reloj interno y claramente aquí es donde tú y yo tenemos la labor de ayudar a nuestros oyentes nocturnos a dejar de sentirse en pelea constante con tratar de dormir bien en un mundo en donde el mundo está diseñado para madrugadores. El problema no eres tú. Y mira que dormir bien, sí, obvio, pero también es el no darse palo o no juzgarse como si eso estuviese mal y Ujú. luchar en contra de esa naturaleza. Claro, si me dices que eres nocturno, pero lo que pasa es que estás bebiendo 6 7 cafés al día y tu Ah, último café es a las 8, pues ahí son dos cositas distintas. Pero total. cuando se están tomando y se está hay una higiene del sueño adecuada Ujú, y ujú, aún no conoces ese cronotipo, este reloj interno, ahí ya ujú, podemos continuar la conversación y es dejemos de juzgar, sino que ujú, es aceptar mi biología y ujú, ujú. reconocer lo que la sociedad está ofreciendo, donde ha sido, como tú lo dices, una sociedad que la sociedad moderna ha sido creada. O sea, Ujú. esto no, pues sí, esto es diseñado por seres humanos. De Y acuerdo. entonces, bajo esa lógica, está diseñada por seres humanos matutinos. Y es Ujú, ahí donde vemos y ha tenido implicaciones a muchos niveles de ujú. a qué horas deben empezar las clases en los colegios. Porque empezamos clases a las 6 de la mañana, 6:30, 7, 8, cuando en países en Europa empiezan a las 9 de la mañana. Bueno, Eh, ellos dicen, es que ellos tienen estaciones y en invierno amanece a las 8, es por eso. Pero también hay un conocimiento y un reconocimiento de la sociedad de que no de acuerdo. todos mantenemos este mismo reloj interno. De acuerdo. Ser nocturno, ojalá después de que todos estemos oyendo de este podcast, no es ser perezoso, no es falta de disciplina, simplemente es entender cómo mi cerebro libera melatonina más tarde. O sea, ¿cómo así, María Camila? Apenas anochece o apenas está bajando el nivel de luz en el día, todos los cerebros no liberan la misma cantidad de melatonina. No. Por eso existen los cronotipos, porque se beneficiaba anteriormente la sociedad en nuestra supervivencia que hubiera un grupo de personas que no se liberara tanto la melatonina para que pudieran activarse más tarde y dormirse mejor más tarde. Entonces, dormir fuera del cronotipo, fíjate cómo Aleja puede llegar a generar fatiga crónica, bajo rendimiento, mal humor, problemas de concentración. Entonces, conocernos es una parte clave para podernos cuidar mejor. Total. Y te escuchaba, Maca, hablar de la importancia del reloj interno y pensé, claro, es tan fundamental reconocer nuestro reloj interno porque si dependiésemos solo de la luz, en países como Colombia, los más cerquita a la línea del Ecuador, donde la luz nos cambia, ¿qué? 30 minutos, 40 minutos máximo, o sea, poca gente Ujú. realmente se da cuenta de esto. Pues Sí. digamos que tiene sentido, pero si yo creo que solo vamos a responder a la presencia o ausencia de luz como sucede en países nórdicos o los países que están más al sur, pues imagínense una sociedad donde todos nos vayamos a dormir. Acá son las 4:30 y ya está oscuro, ya está terminando el atardecer. Entonces, Ujú, pues no pasa. Ahí es donde reconocemos y también vamos a entender el reloj interno tiene un rol fundamental, porque es el ujú, que me permite a mí decir, ok, no es la hora de dormir, son las 4:30, está oscuro, va a tener un efecto, claro,
cambia ujú, y ahí tenemos toda la parte emocional y otras implicaciones, pero también reconozco la importancia de mi reloj interno que me dice, hey, Diana, tú en general te acuestas un poco más tarde, sí, todavía hay horas en las que se sí, pueden continuar haciendo actividades, sí, pero adecuo mi higiene del sueño. Entonces, así, es una invitación muy, muy, muy activa a conocerse más. Creo que sí, es parte de nuestro como objetivo con Boreal, porque siempre tenemos esto de, mira, hay que conocernos, emocional, sueño, lo que sea, siempre hay una invitación a conocerse. Muy puntuales sí, a conocer cuáles son, cuál es su reloj interno, qué hábitos de sueño tienen, qué higiene de sueño tienen. Y si no está tan buena, pues también contáctenos, déjenos el comentario y también continuamos la conversación. Porque cuando logramos alinear estos dos sistemas que nos presentaste, de presión del sueño y del ritmo circadiano, pues ahí es cuando logramos el dormir fácil, que haya un sueño ujú, profundo, que ujú, nos podamos despertar antes de la alarma o de manera natural, que maravilloso. sería forma correcta de decirlo, eh, Ujú, y empezamos de ahí a ver como esos efectos que va a tener en nuestra vida. Sei, ya sí, dijiste, empezaste a abrir la puerta de vamos a continuar esta conversación. Yo sé que el sí, sueño eh, es súper poderoso, posiblemente dejamos mentes inquietas y con sí, eso creo que nos toca y tenemos la misión acá de crear el link más directo de cómo el sueño afecta eh, emociones, toma de decisiones, atención, desempeño en la vida. Y sí. esa es una conversación que quiero que continuemos, Claro definitivamente. que sí, así va a ser. Creo que el mensaje principal de este abrebocas a este tema tan interesante que vamos a seguir tocando con Aleja es literalmente entendamos el sueño no como un interruptor de prender a apagar, sino como una danza que hay entre varias variables: química, genética, Ujú. luz, tiempo y hábitos. Entonces, cuando yo entiendo adenosina, melatonina y cronotipo, dejas de pelearte con el sueño y empiezas a trabajar con él. Espectacular. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, llegan acá y déjenos en los comentarios cómo está su higiene del sueño, conocían estos temas y qué les gustaría que comentemos y exploremos más relacionados al sueño. Nos Así vemos va. más adelante.